Hola a todos, desarrollaremos ahora el tema referido a los agentes fitopatógenos de los árboles urbanos. Para hablar de agentes fitopatógenos nos referimos a enfermedades. Estas enfermedades generan una infección y cuando la infección llega a tener un gran espectro en diferentes ejemplares o todos los ejemplares de una especie se denomina una epifitia. Sería como una epidemia en plantas para hablar y diferenciar, como vimos en lo que son plagas insectiles que las plagas atacan, los fitopatógenos infectan. ¿Y quiénes son estos agentes? Los virus, las bacterias, los nematodes y sobre todo los hongos xilófagos, que aboco ahí un poco a mayor detalle, ya que ellos van a afectar directamente la vida y estabilidad de los árboles. Cuando hablamos de patógenos, hablamos de una sintomatología, es decir, se refiere a que nosotros identificamos un signo y un síntoma. El signo es la expresión de la enfermedad, es decir, un atrincheramiento de la copa, una defoliación, y el síntoma es cuando podemos nosotros visualizar el agente patógeno, como por ejemplo un cuerpo fructífero, un carpóforo, de un hongo xilófago. De los más conocidos y de mayor espectro y problemática a nivel nacional, tenemos al hongo Lasiodiplodia theobromnae, que ha afectado sobre todo lo que serían las especies de ficus sobre todo incidiendo en los ficus benjamina, sauces, y como menciono, son generalmente las especies con mayor grado de estrés en nuestras ciudades, tanto en los ficus por las podas agresivas y excesivas que tienen con formas de bolita, y en los sauces por el estrés hídrico, ya que son árboles que se encuentran generalmente cerca a cuerpos de agua. Esas situaciones, al encontrarse en el ámbito urbano, los vuelven los más susceptibles a un hongo que se aprovecha de esas bajas defensas y termina casi matando totalmente a los árboles. El tema está en que solo los seca, no los pudre, solo los seca y no necesariamente terminan cayendo. Ahora, si hablamos de hongos xilófagos, pero que forman un cuerpo fructífero, que forman un champiñón, un carpóforo, tenemos al Inonotus, como ven ahí en sus diferentes estados de desarrollo, pero cuando nosotros ya evidenciamos esta estructura es porque ha habido un proceso de pudrición interno ya muy avanzado y el hongo ya se encuentra desarrollando su estructura reproductiva para propagarse, para poder emitir sus esporas al ambiente. ¿Ok? Entonces esto sería un indicador de que ya hay un proceso avanzado de pudrición. El Ganoderma australum, otro hongo xilófago también que compromete la vida y estabilidad, sobre todo de especies caducifolias como las poncianas o del onix, los jacarandás, pero podemos encontrarla en algunos árboles perennifolios como en los ficus, como en las casuarinas, porque estos se infectan a través de heridas que quedan tanto por las motoguadañas o desbrozadoras al cortar el gras y lacerar las raíces, o por las mismas heridas de poda al no realizarse un procedimiento de poda técnico o no haber desinfectado las herramientas. Es por eso que en los procesos de poda también se pueden generar estas infecciones. Y hay que diferenciar lo que son los hongos xilófagos que comen madera viva de los hongos saprófitos que ya comen madera muerta. Y muchos árboles que están en pie, que están vivos, pueden tener partes aisladas, compartimentadas, que ya están en proceso de pudrición y que generan el desarrollo del carpóforo de un árbol, de un hongo saprófito. Que eso no condicione nuestro diagnóstico, porque evidenciar estas estructuras no significa que haya una afectación directa a la vida o estabilidad del árbol, simplemente se está consumiendo madera en descomposición que se encuentra aislada. Entonces, diferenciemos los hongos xilófagos de los saprófitos en nuestros diagnósticos. Hablando de cancros, tenemos uno muy conocido que es el cancro del eucalipto, el Chrysoporte cubensis, y el signo y síntoma que podemos nosotros evidenciar es este cambio en el desarrollo de la corteza en el primer tercio del fuste.
Es fácil nosotros poder identificar estos síntomas, ya que la característica corteza o ritidoma papiráceo de los eucaliptos termina cambiando de una manera muy rugosa. También encontramos tumoraciones que pueden ser producto sobre todo de bacterias. Este sería el signo, ¿no? Perdón, el síntoma, y el signo sería una agrobacteria o nematodes que generalmente se encuentran en el agua, que generalmente ingresan a través del riego por agua en canales o agua que no es tratada. Generan en los árboles este tipo de desarrollo donde la madera y la fibra crece de una manera desordenada y por eso termina generando este tipo de estructuras. A diferencia de los hongos xilófagos que se afectan la vida y estabilidad, las tumoraciones u otras infecciones solo debilitan la planta, no la afectan directamente, pero la pueden debilitar para hasta volverla susceptible a otros patógenos que sí pueden comprometer su vida. Y las exudaciones como parte de infecciones también por virus o bacterias, por procesos de malas podas o estrés hídrico u otros que se generan a los árboles por contar con un mantenimiento inadecuado. Podemos ver desde exudaciones gomosas u otras, conocemos los látex, las gomas, las resinas, pero el término general son exudaciones porque no podemos determinar qué tipo de exudación es si es que no se ha realizado un análisis de las características químicas de esa exudación para diferenciar entre un látex, una goma y una resina. Con eso quedaríamos hasta la parte de agentes fitosanitarios. Muchas gracias.